El día de hoy nos ocuparemos del pensamiento político en el romanticismo alemán, principalmente en la figura de Schelling y su teología política. Para Schelling, los problemas suscitados al interior de la modernidad tenían una raigambre común: la entronización del individuo a despecho de la colectividad y de la esencia divina latente en todo. El egoísmo, consecuencia de ello, devino en la destrucción de los lazos comunitarios y los vínculos de solidaridad. Esto decantó en una guerra sin cuartel entre semejantes, en la mercantilización de la existencia humana y en la desvinculación que el hombre singular sufrió frente a la naturaleza universal de lo sagrado. Cuando los individuos se disgregaron unos de otros, también perdieron su inexorable ligazón con la totalidad divina. El hombre moderno no ve en su coetáneo a la realidad microcósmica que le compone, sino solo a un instrumento para ser utilizado y desechado. El individuo hipertrofiado, ahogado en el solipsismo más rapaz, había dedicado todos sus esfuerzos a jugar a ser Dios. De acuerdo con Schelling, el mal se presenta en forma de ideologías, pues el sujeto aparece venerando a los productos delirantes de su propia imaginación y asimismo considera que tales sueños edulcorados poseen la solemnidad de lo absoluto. Por otro lado, el mal se pone de manifiesto en la razón técnica o instrumental, debido a que la estandarización de los procesos productivos y el afán desbordado por el rendimiento económico han acallado a la naturaleza divina subyacente en la acción racional humana. Decía Schelling, abro comillas, todo lo que depende solo del sujeto y sin embargo quiere ser visto como verdad, busca reemplazar el carácter de validez general interna por esa validez general externa y así simularlo. Es decir, desea hacerse a sí mismo asunto de todos los sujetos y fundar una secta. Fanático es el que quiere formar un enjambre, una secta, cierro comillas. El carácter ideológico del mal acaece en que quiere hacer pasar una visión subjetiva y parcializada de la realidad como si ésta fuese una comprensión total y plena del mundo. Lo particular se yergue entonces con la solemnidad que caracteriza a lo universal, y en consecuencia con esto, las vivencias y las experiencias de seres humanos concretos solo se ven derivadas de la finitud. El mal, a su vez, cobra la forma de la razón técnica o instrumental, en tanto que reduce la capacidad que tiene el hombre para trascender a una simple reiteración de labores mecánicas, automatizadas y ajenas totalmente a cualquier potencia creativa. La razón técnica está exclusivamente atañida a la mera supervivencia, y su reducido horizonte no le capacita para rebasar esta realidad inmediata. El ser humano entonces no goza del acto creativo, solamente de una repetición fría, gélida, funesta. Por otro lado, la naturaleza es asimilada solo como un objeto más, ajeno a la vida humana y dispuesta frívolamente para ser explotada sin dilación y sin rezago de duda alguna. La naturaleza se tornó así en materia proclive únicamente para satisfacer a cabalidad las necesidades humanas más inmediatas. El mal deviene entonces en una gélida racionalidad técnico-científica que propende hacia la domesticación del ser natural, domeñando en igual proporción la naturaleza vigente de la piel hacia dentro del ser humano, así como aquello que mora allende la subjetividad. Schelling advierte que el mal tiene su máxima expresión en el imperialismo, pues en este el hombre siente el afán por verse a sí mismo de forma frenética,
en todos los lugares y rincones del mundo. La humanidad volcada hacia el imperialismo anhela tornar todo a su imagen y semejanza y opta por verse reflejada a sí misma en cuanto lugar alcanza a bañar el sol. Según el germano, el imperialismo es una rebelión prometeica en contra de Dios. La autonomía humana desea usurpar el mandato soberano de la divinidad y posicionarse como la medida de la existencia en términos generales. Prometeo, al menos en términos de Schelling, representa la rebelión del Hijo contra el Padre y de la autoconciencia singular en detrimento de la norma de validez absoluta. El ser humano es dependiente de otro y aún así ha pretendido asumir el contenido absoluto de lo universal. Goethe y Schelling asociaron a Napoleón con la figura de la actividad del ego absoluto, que se emplaza a sí mismo como fundamento de su propia acción, como un Dios que riñe a Dios. Schelling ve en el proyecto napoleónico parte del proceso histórico de la renovación universal. El germano percibe en el accionar imperialista francés un instrumento de la providencia divina que va allanando el camino hacia la constitución de un reino global, una iglesia universal en donde todo el género humano pueda abanderar sus causas a nivel singular y a nivel universal como especie. El imperio va prefigurando la renovada unidad de la humanidad, pero al ser este solo una empresa militar y sus aspiraciones reducidas al ámbito materialista, queda corto ante la plenificación real que se ha de experimentar en el advenimiento del reino de Dios a la historia. La meta de la historia es, por tanto, la instauración efectiva de la soberanía de Dios. El imperio detenta un cariz universalista, pero este solo va marcando la entrada para la real comunidad global no coercitiva, cimentada en la colectividad de los creyentes. La historia, al fin y al cabo, es el escenario propicio en donde se explaya Dios en su propio ejercicio de autodeterminación. En la creación, Dios brinda los elementos necesarios para retornar a sí mismo de forma progresiva, acumulativa y dialéctica. La divinidad pone en marcha su propia mediación y su actividad reside de manera inmanente en la materia, en los procesos vitales, en la existencia del ser humano y, en fin, en todo lo que cobija a la variada amalgama de hechos constitutivos de la vida natural y de la historia social. En la materialidad concreta sociopolítica también se vivencia esta experiencia de lo divino, pues en todo el tránsito que se desarrolla desde la subjetividad hasta las cristalizaciones institucionales de la vida ética de un pueblo, hay un plexo relacional en donde Dios puede mediar sobre sí mismo como entidad absoluta. En la historia sociopolítica, Dios pone tanto el fundamento como la materialidad. La divinidad halla un sitio en donde puede mantenerse a sí misma en su propia unidad y cohesión, un terreno fijo y estable. La acción salvífica de Dios, expresada en la figura del Cristo, demarca para Schelling cómo el Espíritu Absoluto va abriéndose paso desde sí mismo hasta recobrar su propia unidad, su identidad. La unidad conlleva a ver lo particular desde la óptica de lo universal y caminar juntos como humanidad hacia la implantación del reinado efectivo de Dios. La actividad humana, incluyendo aquella comprendida en el mal, es constitutiva del devenir de Dios. Dios es acción
y el ser humano solo es propiamente parte de Dios en tanto agente. La acción humana es así parte del devenir de Dios y por tanto del reino. La voluntad irresoluta no puede ayudar a construirlo. Toda acción racional, todo proceso de reconocimiento implica una mediación divina sobre sí misma. Dios es el sumum ens, de modo que conocerlo, tanto en su estructura fundamental, sincrónica, como en su despliegue diacrónico, es conocer a todo lo que es, de modo que el conocimiento de la naturaleza y el de la historia es uno con el conocimiento de Dios. Espero que si te ha gustado esta reflexión, te suscribas, nos veremos en una próxima ocasión.